El acceso de las mujeres a lugares de decisión constituye una dimensión principal en Argentina y en el mundo en relación con el objetivo de promover la igualdad de género que nos plantea como desafío la Declaración del Milenio en Naciones Unidas. Y si algo hemos aprendido es que la condición de mujer en sí misma no garantiza que quien llega al poder o a ese lugar de liderazgo luego se ocupe de los temas de las mujeres. Así que me parece interesante que las personas que van a estar hoy aquí nos hablen acerca de su propia militancia y de su propia trayectoria. Invitamos a las legisladoras a reflexionar en torno al compromiso de la equidad de género, que es una demanda democrática, haciendo hincapié en derechos de las mujeres en la agenda parlamentaria. Estamos hablando de democracia. Los temas de las mujeres no son solo de las mujeres, como muy bien decía recién. Las voy a ir llamando, les pido que se acerquen quienes van a participar en este panel. Victoria Donda, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ella es abogada por la UBA, fue la diputada mujer más joven de la historia argentina en integrar la Cámara Baja. La recibimos con un aplauso, por supuesto que sí. Del Congreso Nacional entre el 2007 y el 2011. Es autora del libro Mi nombre es Victoria, una lucha por la identidad. En octubre del 2011 renovó su banca de diputada nacional por el Frente Amplio Progresista, FAP, por la provincia de Buenos Aires. Gracias, Vicky. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar a Margarita Stolbizer, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Ella es abogada, fue presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires y secretaria general del Comité Nacional de ese partido. Luego fundó el partido Generación para un Encuentro Nacional, GEN, siendo actualmente su secretaria general. En 3 oportunidades compitió por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires en el 2003, 2007 y 2011. Actualmente cumple su 3er mandato como diputada nacional. Gracias, Margarita, por acompañarnos, por estar aquí. Vamos a recibir a Gabriela Michetti, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Ella es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la USAL y posee una maestría en Gestión de Negocios e Integración UCES. Fue vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre del 2007 hasta abril del 2009 y previamente legisladora del mismo distrito. Es candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, Propuesta Republicana. Muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí. Va a moderar este panel de 3 brillantes mujeres. Fernando Oz, periodista de la sección política del diario Perfil. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y periodista. Recibió el premio al mejor periodista del año, otorgado por el Colegio de Abogados de Misiones en el 2006. En el 2007 recibió el premio a la libertad de prensa, otorgado por ADEPA, diario Clarín, y lo recibimos con un aplauso. Estaba pensando cuántas cosas no se debaten de repente en el Parlamento, ¿no? O sea, vemos que sin duda el rol de la mujer, tanto en la política como en la cuestión académica, la empresarial, es increíble, cada vez se incrementa más, ¿no? Y estamos en esa Argentina del todos y todas, que hay que discutir todavía, y todavía hay quienes discuten si es la presidenta o la presidente, ¿no? Es decir, cuántas cosas que hay para discutir. Hay unas estadísticas muy interesantes que no son del INDEC, que indican esta cuestión de deuda que tenemos con la cuestión de género. Por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en la Argentina nos señala que el 18% de las mujeres tienen estudios universitarios y los hombres solamente el 13%. Sin embargo, 7 de cada 10 hombres tienen trabajo y menos de 5 de cada 10 mujeres tienen trabajo.
El 44% están catalogadas como inactivas, que son en realidad que tienen muchísimo trabajo, que son las amas de casa. Y otras, algunas por elección y otras porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Solo el 19% de las mujeres son dueñas de sus propios emprendimientos. En cambio, en el caso de los hombres, el 26% se mandan a sí mismos, digamos, ¿no? Otro tema es la brecha salarial, ¿no? En algunos casos el promedio llega al 26%, depende de los sectores, ¿no? De los servicios. 3 de cada 10 mujeres está al frente de su casa. Bueno, hay otros datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, que está trabajando bastante bien en este sentido, que dice que hay, escuchen esto, el 23% de los puestos de dirigencia sindical están ocupados por mujeres, o sea, nada. Muy pocas mujeres sindicalistas hay. El tema es, ¿cuáles son los debates que se están haciendo hasta en el Parlamento y si hay lugares para más mujeres o es solamente una cuestión de cupo? El último dato que me parece muy interesante es que el 53% de la población son mujeres, los hombres solo 47%. Creo que es el dato más interesante. Vicky, ¿te costó esta cuestión en el Parlamento? ¿Hay mucha discusión? ¿O es solamente una cuestión de cupo o realmente creen que están todos representando? Es decir, ¿querés que las mujeres llegaron por una representación unánime o solamente por una cuestión del cupo? A ver, ante todo, primero buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y por construir el escenario para que podamos dar estos debates. La verdad es que durante todo este tiempo de historia, durante estos años de historia, las mujeres hemos ido avanzando desde diferentes miradas, pero con una gran riqueza, respetando las diferencias que tenemos entre nosotras. Digo, solamente para recordar algunas cosas, hasta hace muy poco las mujeres en este país y en muchos otros no teníamos participación política, no nos permitían votar. Cuando vos hablas de solo una cuestión de cupo, y nosotros vemos, yo también traje algunas cifras, tampoco son del INDEC, algunas sí, digo, la brecha salarial sí es del INDEC, dice que es el 36%. Sospecho que debe haber algún número ahí, pero digo, para traer algunas cifras oficiales. Trajimos una estadística que hizo ELA, que es una organización de mujeres muy importante para América Latina y que precisamente se encarga de llevar adelante estudios de estas características. Y ahí nos muestran, digo, para seguir con esto de los números a los que vos hacías referencia, ¿por qué es tan importante el cupo? Digo, no es solo una cuestión de cupo lo que discutimos en el Poder Legislativo. El 37,7% de las bancas del Poder Legislativo está ocupado por mujeres. Es un número relacionado con el cupo, pero si vos ves que, como decías, en las cúpulas sindicales solamente hay presencia del 5% de mujeres, que de las provincias argentinas, entre ministerios nacionales, provinciales y gabinetes hay solamente el 7,5% de lugares ocupados por mujeres, tomando en cuenta la base política que vos tenés de participación de la mujer, que hemos ido avanzando por sobre el espacio, en el espacio público y ocupando y peleando para ocupar estos lugares, te das cuenta que la representación femenina en el Congreso de la Legislatura, que es producto, entre otras cosas, de la discusión de cupo, en realidad tuvo un efecto muy bueno, porque cuando las mujeres empezamos a discutir en política, y si bien es, por supuesto, totalmente cierto que no todas tenemos perspectiva de género y que no todas peleamos por el género, empezamos a transformar las cosas. Desde la mirada también de cuál es el lugar que tiene que ocupar la mujer, desde ahí también empezamos a transformar las cosas. Aunque sea por esa mirada de ese niño que le dijo a la presidenta Bachelet si los hombres también podían ser presidentes, independientemente de qué políticas se empujaran desde ahí, simbólicamente el poder que tenemos en el Poder Legislativo
es muy importante. Y sí, cuesta dar estos debates porque que el 37,7% de las bancas sea ocupada por mujeres no significa que todas tengamos y todos perspectiva de género. Claro, la pregunta era esa, ¿no? Si costaba frente a tantos hombres. He visto algunos debates muy acalorados, incluso tanto en el Congreso como en la legislatura, chicaneos, por alguna que otra falta de respeto. No sé si vos, Margarita, que tenés una gran trayectoria en política, lo viviste eso. Bueno, primero también me sumo al agradecimiento. Para nosotros esto es una gran oportunidad y aprovecho además para hacer un reconocimiento a Voces Vitales por la tarea que vienen desarrollando, sobre todo por el programa de mentoreo. A mí me entusiasma mucho participar en este tipo de eventos porque el objetivo es promover nuevos liderazgos, ¿no? Mujeres que lideran el cambio, habla claramente de los liderazgos, habla claramente de la necesidad de cambiar las cosas. Y obviamente esto implica el reconocimiento de cuáles son los obstáculos que hay. Me parece que las experiencias personales a veces sirven, pero son muy limitadas en esto. Y yo creo que el análisis profundo que uno tiene que hacer es el reconocimiento de los obstáculos que es necesario remover para promover la participación de las mujeres, fundamentalmente en la actividad política, que es una actividad pensada muy por y para los varones, ¿no? Entonces, lo primero es remover esos obstáculos. Muchos tienen que ver con cuestiones socioculturales demasiado arraigadas y me parece que lo primero como parte de las estrategias es el reconocimiento de eso y la toma de la autoconciencia, sobre todo del lugar desigual que la mujer tiene en este contexto social de nuestro tiempo. Tal cual lo planteaba Victoria, nosotros reconocemos un avance muy grande en la condición jurídica de la mujer, pero sin embargo todavía existe una brecha muy, muy grande entre lo que significa el reconocimiento declarativo de los derechos y la posibilidad del ejercicio operativo de esos derechos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la participación de la mujer en las políticas? La Plataforma de Acción de Beijing lo dice muy claramente. No se trata simplemente de una cuestión de justicia o de democracia pensada solo desde la mujer que participa o hacia la mujer que participa, sino que lo importante de que las mujeres formen parte de los lugares donde se toman las decisiones es que en esos lugares se empiecen a considerar los intereses de las demás mujeres. Yo creo siempre que cuando una de nosotras llega, la condición principal del liderazgo es saber que en ese lugar uno representa a muchas otras mujeres, al decir de ustedes que somos las voces de muchas otras mujeres. Sirve ganar espacios dentro de lo que es la representación política si una puede traducir ese espacio en mejores condiciones para las otras muchas que son las que no llegan. Y me parece aquí también que lo que nosotros tenemos es que reconocer la necesidad de trabajar en la conformación de acuerdos, sobre todo. Los acuerdos tienen que ver, tal cual ustedes lo planteaban en la presentación, primero que nada en reconocernos a nosotras y establecer un trabajo de redes entre las mujeres, las organizaciones de mujeres, pero hay un contrato central que es el contrato de las mujeres con los varones. Cuando uno habla de la búsqueda de la igualdad, nunca puede hablar de una pelea de mujeres contra los varones, sino en realidad de una pelea conjunta para alcanzar mayores espacios de libertad, de igualdad, de fraternidad, donde hombres y mujeres tienen que trabajar en conjunto. Por lo tanto, eso forma parte de la otra estrategia que me parece que es importante pensar. Primera es la toma de conciencia de los obstáculos que debemos remover. Entender que la desigualdad de las mujeres es absolutamente injusta, pero que se da también en un contexto de muchas otras desigualdades que son todas igualmente intolerables e injustas, porque es muy difícil pelear por la igualdad de algunos sectores en un contexto y una sociedad que tolera demasiado las formas de discriminación, de exclusión o de desigualdad de otros sectores. Y la otra estrategia es establecer una base de acuerdo, el contrato social, en una representación que tiene la necesidad de tener, digamos, tanto a mujeres como a varones en la búsqueda de esos mejores espacios, ¿no? Gabriela, Margarita decía que desde lo operativo por ahí costaba un poco y que había que remarla. Como jefe, cuando fuiste vicejefa de gobierno, ¿te costó eso?
Bueno, como dice Margarita, primero voy a ser también educada. voy a agradecer muchísimo a Voces Vitales esta invitación. Es como dicen las chicas, de verdad un honor y un placer que tengamos estos espacios para poder dialogar entre nosotras y con ustedes, ¿no? Así que un honor y muchas gracias. Como dice Margarita, por ahí los casos particulares a veces son interesantes, pero siempre y cuando estén, digamos, los podamos meter dentro ¿no? de la generalidad o del conjunto, de las cosas que nos pasan más a las mayorías o a todos, digamos, ¿no? Yo puedo decir que particularmente en lo personal no sentí dificultades profesionales, digamos, cada vez que me fui abriendo espacio, tanto fuera de la política como dentro de la política. Pero también siempre digo que yo, como Victoria marcaba recién, no soy una persona que está formada en la perspectiva de género, digamos, y voy entrando en ese tema de la misma manera que fui entrando, por ejemplo, en la cuestión de las políticas de discapacidad o la perspectiva de las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad desde la política, que no era, digamos, el caso mío cuando entré a la política. Yo era una discapacitada, pero que no tenía formación en políticas de discapacidad, que es un tema, digamos, y hay que respetarlo como tal. No porque uno viva una discapacidad, sabe lo que implica hacer políticas para que los discapacitados, esta desigualdad, digamos, otra de las desigualdades de la sociedad, también pueda subsanarse y digamos, e integrarse de otra manera. Entonces, lo primero que quiero decir es eso, no soy una persona, no soy una mujer de las que está imbuida, formada digamos, y que ha profundizado en lo que se llama perspectiva de género. Este es un tema que tiene sus especificidades, sus pormenores, sus cosas profundas y que hay que respetarlo como tal. Pero la verdad es que por eso a veces digo que yo tal vez no fui sintiendo dificultades porque las atribuía a otra, o sea, porque cuando aparecía una dificultad la atribuía a otra cosa y no a la cuestión de la pelea o las dificultades que las mujeres tenemos para ocupar lugares dirigenciales, que como la misma estadística o la misma fuente que traía Victoria, de ELA, dice que el 20% de los puestos gerenciales, tanto privados como públicos, son ocupados por mujeres, ¿no? Entonces hay una dificultad enorme. Así que no lo atribuye a eso, por ahí lo atribuye a cualquier otra cosa, a que yo no pude hacer tal cosa, a que esta persona está enojada por tal otra, y tal vez eran cuestiones de género claramente, ¿no? Entonces quiero aclarar eso, porque no las he leído de esa manera, y recién ahora empiezo a ser muy consciente, después de algunos años de estar en la política y de vivenciar, ser muy consciente de que sí hay claramente estas cuestiones de dejar de lado, de no mirar. Ayer me pasó una cosa, pero muy significativa, y ahora las puedo ver, las puedo tocar, las puedo mirar. Estoy dando una charla en un lugar donde había 400 personas y la mitad eran hombres, no era un lugar, no era una charla como esta donde hay muchos menos hombres, y fue impresionante porque mientras yo hablaba, creo que a las chicas les debe pasar lo mismo, uno va mirando, ¿no?, cómo se siente la gente que está escuchándolo, si más o menos hay algo interesante en lo que está diciendo, ¿no?, o si todo el mundo se está aburriendo, y vas percibiendo eso, ¿no? Yo estaba dando la charla con Sergio Berman. Cuando yo hablaba, había una cantidad de varones, señores grandes, que se ponían a conversar. Cuando Sergio hablaba, estaban absolutamente, no quiero decir, por ahí, digamos, Sergio decía cosas mucho más piolas que las mías, y era ese el tema, digamos, pero me impresionaba un poco, que era muy evidente, ¿no?, como la falta de atención directa, o sea, ya no me importa ni lo que vas a decir, ¿no? Entonces, ahí percibí una cosa muy impresionante, o sea, que tal vez antes no lo hubiera visto, ¿no? O sea, que uno lo va viviendo. Existe esa discriminación, claramente. Y existe muchísimo más, porque yo estoy trabajando en los sectores más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires con el programa de urbanización de villas, y existe muchísimo más en los sectores de menores recursos. Lamentablemente, ahí es donde nosotros tenemos que, como representantes de la ciudadanía, hacer mucho más foco. Las mujeres que tienen menos recursos sufren mucho más esta discriminación, es
absolutamente evidente en cada acción de todo, digamos, de la vida diaria de una persona. Y en ese punto creo que tenemos que hacer mucho foco. Ahora, también hay una cuestión partidaria de por medio. Por ejemplo, cuando se toca determinada, se va a tratar determinada ley que tiene que ver con algo de género, varias veces mujeres de diferentes partidos no se han puesto de acuerdo, ¿no? ¿Cómo llegan con eso? No, por supuesto, otras veces sí, pero tienen que ver con cuestiones de género y por ahí no se ponen de acuerdo. ¿Cómo debaten eso? A ver, no, en realidad las experiencias nuestras son en el sentido contrario. Creo que hemos demostrado más de una vez la capacidad que las mujeres tenemos para articular acuerdos transversales, aún desde distintos partidos políticos, ¿eh? Nos resulta mucho más sencillo hacerlo. Sí quiero apuntar una cuestión que tiene que ver con el tema de la representación política y de los partidos políticos. Nosotros hemos tenido un avance muy grande a partir de la ley de cupos. Siempre nos preguntamos qué sería de nosotras y cuáles serían los lugares que tendríamos si en realidad no tuviéramos esa ley de cupos. Tampoco es cierto, como muchos han planteado más de una vez, que dicen, ay, bueno, ¿para qué querés vos tener ley de cupos si vos podés llegar por tus capacidades y mostrándolas? Y yo digo, esa es una de las formas más severas de discriminación, que es cuando la mujer, incluso la propia mujer, dice, no, yo llego por mis capacidades, y la verdad pocas veces los varones tienen la preocupación de demostrar que son capaces, ¿eh? Llegan porque son varones. Y ahí yo lo que quisiera es introducir, me parece, un elemento que es fundamental, porque a veces nos equivocamos. Siempre hay que tener en cuenta que en la pelea por derechos, fundamentalmente de las mujeres, nunca hemos llegado a la meta. Esta es una lucha que no termina nunca jamás. Y lo digo sobre todo porque en algún momento cuando se consiguió la ley de cupos se creyó que se había llegado al final, al objetivo. Y esto ha sido un error enorme, no solo porque vamos viendo las cantidades de trampas que siguen existiendo, las cantidades de esposas no militantes que siguen integrando las listas. Creo que esta última conformación de listas ha sido una de las más escandalosas en ese punto, sino que a veces la confusión de las propias mujeres cuando se conforman con estar en una lista de candidatos. Y la verdad, ¿saben dónde hay que estar? En la cocina, pero en la cocina donde se hacen las listas. Porque de lo contrario, las mujeres no somos otra cosa que el instrumento y parte de aquello que los varones quieren hacer y terminamos estando en los lugares donde ellos quieren. La participación política de las mujeres necesita llevarnos a ver cuál es el impacto, cuál es la influencia que nuestra participación tiene en los lugares donde se define la agenda, en los lugares donde se define la lista. Si no, en esos pequeños lugares terminan siendo los varones los que definen cuáles son los lugares que nosotros ocupamos. Y esto ocurre, miren, yo presido un partido muy nuevo que se llama el Partido Geni, es el único partido político en la Argentina que tiene incluido en sus estatutos la representación paritaria, tanto para los organismos partidarios como para las listas, 50 y 50. Pero ¿saben qué? En la ejecución real de esa paridad ganan siempre los varones, porque cuando hay que elegir los candidatos, sobre todo un partido frentista como el nuestro, el primer lugar lo ocupan los varones, entonces las mujeres van en el segundo, y ¿saben qué? Entra uno solo por cada jurisdicción y terminan entrando los varones. Son muy pocas las mujeres que llegan. Entonces creo que es importante que la discusión que demos las mujeres sea una discusión para estar efectivamente en los espacios de poder, en los espacios donde se toman las decisiones. No es suficiente estar en los lugares donde los varones nos ponen. Y el otro tema del cupo es que el cupo, todos sabemos, del 30% empezó siendo un piso. Nunca era un objetivo en sí mismo y hoy se ha convertido en un techo donde además muchos creen que termina siendo un costo, casi es una obligación. Se toma el cupo, la representación de las mujeres en las listas como un cálculo matemático. Cuando hacen las listas cuentan a ver a quién le toca y quién la pone y en qué lugar va, y en realidad eso le ha terminado quitando a las mujeres la posibilidad de discutir por arriba del 30%. Somos un país con una representación muy importante. La Argentina está dentro de los 5 países del mundo con más cantidad de mujeres en el Parlamento. Ahora, cuando uno mira, los hombres siguen manejando la agenda económica, y lo otro que planteó Gaby, no quiero hacerlo más largo, disculpas, es incorporar la perspectiva de género. La perspectiva de género es la visión de la mujer
en el tratamiento de las cuestiones. No es neutro cuál es el presupuesto que se aprueba, porque no son neutras las políticas y los recursos que se asignan, porque afectan de manera distinta la condición de las mujeres y la situación de las mujeres. Vicky, no sé si querés agregar algo a lo mismo. Sí, muy breve, digo, para poner acento en lo último que decía Margarita, que me parece fundamental. No es neutro en el presupuesto porque, por ejemplo, y para dar algunas cifras de lo que está pasando en la realidad argentina y los debates que nos debemos, en el presupuesto del año 2011, el presupuesto otorgado al Consejo Nacional de la Mujer fue del 0,0027% del presupuesto para un organismo público que era responsable, que es el responsable, de aplicar la ley para prevenir las distintas formas de violencia hacia la mujer. No solo tiene un exiguo presupuesto, sino que además no se ejecuta el 100% de este ya pequeño presupuesto. Ahí hay una respuesta de por qué en Argentina cada día nos encontramos ante más casos de violencia de género. Y cuando hablamos de género, estamos hablando de relaciones de poder. Ahí está la respuesta de por qué hay distintas miradas acerca de cuáles son las políticas de género a llevar adelante. Pero no hablamos de problemas de mujeres, sino de relaciones de poder y del tipo de sociedad que queremos construir. Que si queremos y decimos que queremos construir una sociedad donde seamos todos iguales, pues bien, también esperamos que los legisladores hombres vengan a discutir las políticas de género, los queremos sentados en las bancas y permitiéndonos discutir. Digo, a mí me sorprendió en el Parlamento Nacional, en una oportunidad, el año pasado, en oportunidad de discutir 2 leyes de género en las cuales había mucho acuerdo. El acuerdo principal entre los presidentes de los partidos, de los bloques mayoritarios, fue que se vote sin hablar, porque eran cuestiones de mujeres y estábamos todos de acuerdo. Entonces, ¿para qué íbamos a hablar en el Parlamento si no estábamos para eso? Bueno, esta es una de las muestras que no siempre estamos presentes con la voz donde tenemos que estar, que es ahí, y que tiene que ver con modificar esas relaciones de poder. Relaciones de poder que vos... Volviendo a lo de las relaciones de poder, ¿cómo la invierten? Bueno, yo coincido con esto, digamos. Obviamente Margarita lo planteó también. Me parece que la igualdad, la pelea por la igualdad, siempre detrás tiene un escenario clarísimo que es el de la pelea de poder. Digamos, son intereses que uno tiene que ir corriendo para que otros intereses puedan tener también su espacio, digamos, ¿no? Y ahí hay una pelea de poder, obviamente. Entonces, todas las desigualdades que tenemos en la sociedad incluyen detrás una pelea de poder, de intereses que hay que ir tratando de alinear, que hay que tratando de que no sean conflictos suma cero, donde el que está, digamos, en posición de poder pretenda el 100% de esa situación y ganar siempre en relación, digamos, digamos, dejando al otro fuera de juego absolutamente, sino en una situación en la cual haya ganador-ganador y donde podamos integrar estas situaciones. Las sociedades que van evolucionando hacia una igualdad van en ese punto, digamos, haciendo que los diálogos, los debates, las discusiones que tienen que ver con peleas de desigualdad hagan más iguales a los que son desiguales y en ese punto no haya suma cero, sino que haya integración. Y ahí sí voy a lo que tiene que ver para mí con la mirada, si se quiere, de género, la mirada de lo femenino. Creo que acá hay una cosa que a mí digamos, hicimos una pequeña investigación por el tema que nos habían planteado del Parlamento, la mujer en el Parlamento y las cuestiones de género en el Parlamento, y digamos, y nos pusimos a ver el tema de la participación de mujeres en las comisiones, ¿no?, del Congreso. Entonces, es muy impresionante ver que, por ejemplo, la Comisión de Educación tiene 59% de mujeres, la Comisión de Cultura 64%, la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, lo que decía Vicky recién, 74%. O sea, queremos a los varones discutiendo los temas de género, ¿sí? Tenemos 26% de varones ahí. Es una buena noticia, tal vez hace unos años no había ninguno, ¿sí? Hoy hay 26, hay que mirarlo de ese lado, pero 74% de mujeres. En la de las personas mayores, la Comisión de Personas Mayores, 73% de mujeres.
En la de Asuntos Municipales, que es una comisión que se encarga de temas concretos de la vida, ¿no?, diaria de la gente, 53% de mujeres. Ahora, cuando vamos a temas como finanzas, 0%. Cuando vamos a temas como obras públicas, 17%. Si vamos a, espérate, que hay otra también que es bastante significativa, análisis y seguimiento de las normas tributarias y previsionales, 11%. O sea, también ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que la mirada femenina, la de género, en estos temas es trascendente. Y también nosotras tenemos que ir a ver qué pasa y meternos en los temas tributarios. Porque los temas tributarios hacen a la igualdad en una sociedad. Hacen a que las normas sean más progresistas y progresivas que regresivas. Entonces, todo este tema también es una apelación y un llamado a nosotras mismas, porque esto nos demuestra que los hombres no están participando en el porcentaje que nos gustaría de los temas que siempre vamos a tocar las mujeres, y siempre hay mujeres metiéndose y involucrándose en la cancha, pero también nos indica que hay temas en los cuales tenemos que meternos nosotras, porque la mirada femenina es muy importante en esos temas también, las obras públicas. Ahora, pero en el Parlamento eso depende de ustedes, ¿a qué atribuís que no? Bueno, no se meten? a esto que decíamos recién, a que la mirada de género es una cuestión que también las mujeres tenemos que ir integrando en cada una de nosotros y además también en peleas de poder. O sea, están las dos cosas. Está lo que nosotras no hacemos por una cuestión por ahí de pensar que nuestros temas son solo estos, donde estamos en el 60, el 70%, pero también están las peleas de poder que decíamos recién, detrás de cada escenario de lucha por una igualdad, ¿sí? O para sacar una desigualdad de la sociedad. En estas discusiones los hombres siempre van a querer ir a los lugares donde se discute el poder económico, el poder del dinero. También pensemos que acá atrás de esto hay un tema muy importante que es el tema de la corrupción. En el tema de la corrupción está demostrado por muchísimas estadísticas a nivel internacional, por múltiples organismos que se han metido en este tema, que la corrupción en mujeres, en la actividad que desarrollan mujeres a nivel directivo, es muchísimo, pero muchísimo menor a la que tienen los hombres cuando están desarrollando esos lugares o esas actividades en lugares directivos. Entonces, todo esto tiene que ver con estas situaciones en las cuales nosotras tenemos que tomar conciencia, pero también están las peleas de poder de las que hablábamos, y para eso necesitamos hombres comprometidos también, ¿no? Podemos comenzar con las preguntas del público, y les quería preguntar también en cuanto a los índices de mortalidad materna que se vienen manteniendo desde ya hace años. ¿Qué se está haciendo en el Congreso? Ese es un tema que se ha debatido bastante. ¿Qué se está haciendo en el Congreso? Bueno, yo, por lo menos en lo particular, no tengo proyectos específicamente sobre ese tema. O sea, yo tengo proyectos que tienen que ver con la adopción, que tienen que ver con las políticas sociales, con las políticas de seguridad, de cuidado de la vida, en la seguridad vial, pero no tengo proyectos específicamente en el tema de mortalidad materna. No sé si las compañeras tienen. Sí, digo, nosotros tenemos, y de hecho es un proyecto de la campaña nacional para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En Argentina ese índice de mortalidad materna, y esto hay que decirlo, si bien es un debate difícil y es un debate que hay que dar seriamente. Dudo que tengamos el tiempo para poder abordarlo con la profundidad que es necesaria, pero sin lugar a dudas este índice es tan alto porque hoy la clandestinidad del aborto lo eleva a esa cifra. Hay una mujer que muere cada 2 días en Argentina por la ilegalidad y la clandestinidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Margarita. Sí. ¿Puedo agregar algo, Margarita, o ibas a hablar? No, bueno, en términos, quería aclarar que en términos de la legislación o en el Parlamento no estamos trabajando, o yo no estoy trabajando, particularmente en mi bloque, no sé, no tengo constancia de que haya algún proyecto en el sentido de lo que plantea Victoria, pero digamos, lo que sí estamos trabajando es en el Ejecutivo, en el Gobierno de la Ciudad, sobre temas que sí hacen a la salud reproductiva, a tratar en un sentido contrario a lo que plantea Victoria,
por lo menos, bueno, como ella dice, es un debate muy difícil, tenemos posiciones muy diferentes ahí, las mujeres mismas tenemos posiciones diferentes, algunas están a favor, como dice Victoria, y tiene su proyecto de interrupción voluntaria, de la campaña, la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros no tenemos proyectos así, yo no tengo proyectos así porque no estoy a favor de esa mirada, pero sí tenemos proyectos en el Ejecutivo tratando de hacer que las mujeres justamente no lleguen a embarazos no deseados, ¿no? Y eso es un abordaje absolutamente distinto, pero que tiene que ver con el compromiso de hacer que este índice vaya disminuyendo permanentemente, ¿no? Lamentablemente la mortalidad materna se debe en gran medida por la falta de recursos y de políticas destinados a la salud sexual, a la educación sexual y obviamente a los abortos clandestinos. Eso es lo que nos hace tener una tasa tan pero tan alta. Cuando hablamos de la perspectiva de género en la definición de los presupuestos, en la asignación de los recursos, estamos hablando de todos estos temas. La verdad es que si los programas de salud para las mujeres no tienen los recursos suficientes, no hay ninguna tutela respecto de derechos tan fundamentales como es el tema de la vida en realidad, ¿no? Yo quiero volver por ahí a un puntito que me parece que es importante plantear, sobre todo en un ámbito donde el objetivo del evento es promover nuevos liderazgos. Yo decía hace un rato que lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son los obstáculos y en ese sentido creo que uno de los primeros obstáculos somos nosotras mismas. Porque si no nos sentamos desde la posición de víctimas, creo que lo primero que deben hacer las mujeres es salir de esa autovictimización permanente y ese es el primer camino para considerarnos y asumirnos como líderes. La verdad es que todas ejercen sus liderazgos en el ámbito en que les toca, pero lo primero es salir de esa posición de autovictimización y empezar a reconocer los obstáculos que nosotras nos ponemos. En política, el mayor obstáculo son las mujeres. Y yo cuento a veces las cuestiones más comunes como experiencia concreta, que son las reuniones. Cuando las reuniones son de mujeres solas, se matan todas por hablar. Cuando las reuniones son con varones, las primeras que se autocensuran para pedir la palabra son las mujeres, en algo muy característico de la mujer, que es esa censura que implica siempre la autoexigencia frente al varón, porque yo debo parecer brillante para levantar la mano y hablar. Los varones nunca se plantean ser brillantes, la verdad. Entonces somos nosotras las que tenemos que asumir estas cuestiones. Existe en la sociedad muchas veces un reconocimiento casi automático a los liderazgos de los varones, pero las mujeres tenemos que resolver nosotros nuestras cuestiones. Hay muchas mujeres también que han decidido adoptar la posición de la comodidad, que es decir, el mundo mío es el de los afectos y el de la ternura y el de la familia, y los varones son los que manejan el poder y el dinero. Y así es como estamos. Pero eso tiene que ver con lo que planteaba Victoria. Hay una concepción del poder y de la dominación que muchas mujeres toleran. Y muchas mujeres lo toleran, entre otras cosas, por la comodidad que significa vivir en ese lugar y en ese estado. Y lo principal que nosotros necesitamos hacer es asumir, si se quiere, la concepción ético y política del feminismo, que es primero que nada reconocer cuáles son los derechos humanos, los derechos de las personas, y después se debe reconocer que esos derechos se entienden como de todos, no importando si el cuerpo es de hombre o de mujer. Los derechos tienen que ser los mismos. Esa es una concepción ética y política, pero somos nosotras las que tenemos que asumir eso. Las condiciones de los nuevos liderazgos nos están exigiendo a nosotras salir de esa situación de víctima, pelear los espacios de poder y no aceptar nosotros la comodidad del mundo de los afectos. El obstáculo es, tantas veces, ya termino, en la discusión de las responsabilidades familiares. Miren, yo cuento una experiencia que me pasó cuando mis nenes eran chiquitos, ya son grandes. Las notitas del jardín venían y decían: mamis, las invitamos a la reunión para hablar de los nenes. Por suerte, mi marido un día fue al jardín y dijo: no, miren, hay madre y hay padre, y la verdad lo que se necesita, por sobre todas las cosas, porque lo necesitan los nenes necesitan poder ser educados en la conformación de una familia que tiene madre y padre, lo necesita el varón
en el ejercicio de sus responsabilidades familiares, y obviamente los necesitan las mujeres para compartir las responsabilidades familiares, pero también para poder cumplir el sueño de la realización individual, que es ingresar a un mercado de trabajo terriblemente competitivo, donde los patrones eligen y creen que las mujeres les salen más caras porque van a las reuniones del jardín y entonces eligen varones. Discutir las responsabilidades familiares, aumentar las licencias de los varones, modificando la ley del contrato de trabajo, para que realmente esas responsabilidades, que es el cuidado de las familias, esto tiene un enorme costo económico. Por eso estaba muy bien hoy cuando decían el valor económico del trabajo de la mujer, cuando se queda en casa a cuidar los enfermos, cuando asume todas estas tareas de cuidado, es enorme, la verdad. Hay que poner eso en valor y hay que discutir las responsabilidades familiares de manera compartida. Gabriela, ¿querías agregar? No, siempre... Aplausos. Simplemente agregar a lo que dice Margarita, que no solo tenemos que salir de la comodidad y no aceptar esa comodidad para pelear justamente por estas desigualdades, en este caso de hombres-mujeres, por nosotras y por lo que implica, digamos, en términos de la sociedad en general, pero fundamentalmente, yo por lo menos lo siento así, por las mujeres de menos recursos. Claro. Porque es muy impresionante cuando uno va a trabajar, digamos, a los barrios más vulnerables, en condiciones de vulnerabilidad, cómo siente claramente la necesidad de que esas mujeres tengan empoderamiento real, tanto desde el punto de vista económico, porque digamos, la cantidad de trabajos que realizan son impresionantes, sí. Y sostienen prácticamente la comunidad, y el nivel de atropello y de violencia que reciben permanentemente es muy alto. Entonces, no solo por nosotras que estamos en lugares de pelea y de poder y donde tenemos que hacer que esta sociedad sea más igualitaria, sino sobre todo por esas mujeres que no tienen los recursos y la capacitación y las herramientas de educación que nosotras sí hemos podido tener, ¿no? Hay una pregunta de este maravilloso público que está muy buena, que es operativa. Opinión y proyectos que tienen cada una de ustedes sobre derechos laborales de las mujeres, por ejemplo, el tema salarial, decretos, derechos el tema del embarazo, licencias por maternidad, lo mismo. Bueno, a ver, nosotros en el break, la organización le va a repartir una carpeta a cada uno de los asistentes con la participación legislativa que hemos tenido en este tiempo de gestión en el Congreso, pero solamente para nombrar uno que por ahí integra la respuesta a esta pregunta que hacen, hemos presentado un proyecto para modificar precisamente la ley de contrato de trabajo. ¿En qué sentido? Primero, a extender el periodo de licencia, tal como lo explicaba Ana Margarita, de los hombres. ¿Por qué? Porque si vos sos jefe y tenés una pyme, ponele que se nota más la ausencia del empleado o empleada, en general tienden a ocupar empleados. Es por esto que la mujer tiene el mayor porcentaje de trabajos precarizados, trabajos no calificados, que los hombres. ¿Por qué? Porque aquellos trabajos registrados son ocupados mayormente por hombres que por mujeres, independientemente del nivel de calificación laboral. Se eligen a los hombres por el sexo porque se entiende que, primero, no va a tener una licencia por paternidad tan extendida. Segundo, no va a tener las cargas familiares que en periodo reproductivo y en el periodo biológico, donde uno tiene una familia y los niños son pequeños, en general tienden a ser esos espacios de la vida privada ocupados por mujeres. ¿En qué instancia está el proyecto? El proyecto está en instancia de que se tiene que empezar a discutir en algún momento cuando esperemos que empiecen a funcionar las comisiones, porque bueno, ese también es importante plantearlo. Y por supuesto sancionar a aquellos empleadores que incurran en la gravísima falta, pero que hoy nadie controla, de discriminar salarialmente a igual tareas, pagar distinto. Claro.
Margarita. Sí, en realidad, en mi caso, que llevo muchos años en el Congreso, esta es una de las frustraciones que uno arrastra año tras año, porque cada 2 años los proyectos pierden estado parlamentario y uno los tiene que volver a presentar. Y esta reforma integral al contrato, a la ley de contrato de trabajo, creo que lo vengo presentando, no sé si del año 98, con la interrupción de los años que estuve afuera del Congreso, implica toda la modificación del sistema de licencias que plantea Victoria, más la equiparación de las licencias para padres adoptantes, la ampliación de las licencias para parto múltiple por todos los mecanismos de fertilización asistida, la modificación de un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que establece que habiendo establecimientos de una cantidad, no establece cuál la ley y hay que ponerlo, de trabajadoras, esos establecimientos están obligados a tener un jardín de infantes, un jardín maternal o guardería, le llaman algunos, y obviamente que nosotros planteamos que debería decir qué cantidad de trabajadoras o trabajadores, porque si no eso implica que la que se hace cargo de llevar los chicos al jardín es la trabajadora mujer. Nosotros decimos debe decir 100 trabajadores o trabajadoras, ese es un número bastante razonable para que la empresa tenga ese jardín maternal, y obviamente que eso impide que el empleador al momento de elegir termine eligiendo los varones, por esto que decía Victoria recién, ¿no? Gabriela. No, es buenísimo porque tenemos coincidencia en la línea de los proyectos. Nosotros lo presentamos en la legislatura porteña, cuando estuvimos como bloque, cuando yo fui presidenta del bloque, el de la ampliación de licencias, exactamente las mismas modificaciones. Y presentamos también el de los padres adoptantes, muy en el mismo sentido en la legislatura. Y ahora a nivel de bloque está presentado a nivel del Congreso. Pero es como dice Margarita, son los proyectos en los cuales uno siente frustración porque realmente no hay vocación de tratamiento. O sea, este es el problema, ¿no? O sea, se caen los tratamientos, como me está pasando con el tema de la seguridad vial y las mamás del dolor y muchas de las personas que han sufrido una muerte por accidente de tránsito a partir de una persona que manejaba alcoholizada o que manejaba con estupefacientes en su sangre y digamos, y no podemos tratarlo directamente. O sea, es muy frustrante el tema. Nosotros también agregamos otra cosa que es muy importante en el nivel ya del Ejecutivo, que es una herramienta muy importante también para estas cuestiones, no solo la legislativa, ¿no? El tema de los centros de primera infancia, que son hoy 42 centros, y la idea es ir replicando estos centros en toda la ciudad a medida que digamos, cada año presupuestario vamos pudiendo hacerlos crecer, que son lugares donde las mamás pueden dejar sobre todo están hoy en los barrios más vulnerables, obviamente, de condiciones de mayor vulnerabilidad, que son lugares donde las mamás pueden dejar a los nenes de 45 días hasta 4 años y tienen jardín, pero también tienen alimentación, estimulación, digamos, todas las cosas que por ahí una mamá con recursos puede tener para su hijo, pero una mamá sin recursos no lo puede tener. Entonces, con eso hacemos que las mamás puedan salir a trabajar y tengan un lugar para dejar a sus niños que sea realmente un lugar de cuidado, ¿no? Así que esa también es otra de las políticas que estamos implementando. Bueno, queremos agradecerles entonces a las 3 legisladoras. Contesto de manera telegráfica una pregunta. No, me mandaron un papelito que dice Margarita, comodidad, victimización o siglos de dominación. Las 3 cosas.